Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa de ti y de vuestra situación. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, por compartir mis vídeos, por estar ahí, por vuestros comentarios. Gracias, gracias, gracias de corazón. Me animáis a seguir, a continuar, aunque esto a veces parece sencillo, no lo es. Hay que tener mucha constancia, es un esfuerzo cada día, pues eso, el hacer los vídeos, subirlos y demás, editarlos, parece que bueno, que no es trabajo, pero sí que lo es de verdad. Así que gracias, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información sobre mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Es la única forma de contactar conmigo para una consulta privada, ¿vale? Tenerlo en cuenta, yo no os voy a escribir, no os voy a ofrecer ningún tipo de servicio. No hago rituales, solamente hago consultas privadas y, bueno, pues tenerlo en cuenta por si alguien os ofrece algo, porque no soy yo. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja amarilla, con el tarot Madame Fortuna, perdón. Opción número 2, bruja azul, que me hacen gracia. Muchas gracias, mis brujitas me hacen. Con el tarot sabiduría de bruja. Y opción número 3, la bruja negra, con el tarot de Elemental Wisdom. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja amarilla. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona antes de mirar con el tarot. Voy a sacar un par de cartitas de este oráculo a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja amarilla. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja amarilla. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El juego de la corona, uso adecuado de poder. Bueno, siento que estás en un momento de mirar a ver cómo hacer las cosas hacia esta persona. El 8 me habla de la fuerza también, fíjate, como intentando enfocarte en, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Voy a utilizar mi poder también para un uso adecuado, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy insistiendo en algún sitio donde no es, en esta conexión que a lo mejor no es para mí, y me estoy desgastando. Entonces voy a hacer un uso adecuado de este poder. Voy a intentar no desgastarme, a intentar no agotarme, a ver cómo, bueno, pues llegado el momento que a lo mejor tengo que soltar esta conexión, la voy a soltar porque no me parece bien esforzarme por alguien que a lo mejor no se está esforzando conmigo, ¿no? Es como poner ambos de nuestra parte, ambas. Vamos a ver esta persona hacia ti. ¿Cómo están las energías? Opción número 1, bruja amarilla, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja amarilla, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? A la deriva, experimentar la vida tal y como se presenta, ¿no? Esta persona siento que es como que está un poco perdida, perdido.
bueno, voy fluyendo según me apetece o según me parece. Esta a la deriva me habla de eso, de bueno, fluir según me viene bien, según me apetece y no complicarme, ¿no? Es como, así es como me parece que debo de actuar, ¿no? Es lo que piensa esta persona. Voy a mi aire, no me comprometo o siento que, bueno, pues fluyo, porque, y siento que esta relación puede ser, esta conexión que esté a la deriva, es decir, que esta persona no te está dando lo que tú verdaderamente quieres. Puede ser que aquí haya contacto cero o que haya aquí un parón bastante importante. Con esta reconciliación siento que esta persona está intentando mm, volver hacia ti o reconciliarse contigo. Súper importante, el día 18 voy a sacar otra carta de rendición. Es como voy a rendirme a lo que siento y voy a intentar tener una reconciliación con ella, con él, contigo. El día 18 comienza un Mercurio retrógrado y ya se está empezando a sentir en las comunicaciones. Puede ser que tengáis, pues eso, problemas con las comunicaciones. A mí me ha pasado ya. Vuelven a veces los vuelven las personas de tu pasado para cerrar ciclos con ellos, con ellas. Entonces me habla aquí de que esta persona está pensando, su energía es de reconciliación, de hablarte o de intentar buscar, pues eso, una reconciliación, un entendimiento, de intentar llegar a una reconciliación contigo, a un acercamiento, ¿no? Vale, vamos a ver con el tarot. Vamos a ver con el tarot qué piensa de ti y de vuestra situación. Opción número uno, bruja amarilla, ¿qué piensa de ti y de vuestra situación? Esta persona, opción número uno, bruja amarilla, ¿qué piensa de ti y de vuestra situación? Voy a poner la carta más por acá porque si no, no me caben las cartas. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Opción número uno, bruja amarilla. Bueno, ves, aquí todo se ha roto, aquí ha habido una ruptura bastante importante, puede ser que sean unas parejas o que intentaras tener algo con esta persona. Aquí ha habido un quiebre, ¿no? La torre siempre se habla de algo que se ha caído, ¿no? Algo que se cae. Puede ser también que te hubieras hecho ilusiones con esta persona y al final te ha decepcionado porque no toma acción o te ha decepcionado algo de lo que te has enterado. ¿Ves? Y con este 8 de bastos yo siento que es como que esta persona le apetece ahora avanzar contigo, piensa que debéis de reconciliaros o de tener ahí un acercamiento entre los dos o las dos, piensa, siento también que es como que necesita ver qué tal estás, necesita, bueno, pues avanzar un poco hacia ti, a ver, tantear un poco el terreno contigo, siento, ¿vale? Con este 8 de bastos. Bueno, aquí ha habido un quiebre bastante importante. Yo te veo a ti como muy decepcionada, decepcionado. Además, fíjate que a mí este juego de la corona me habla de eso, ¿no? Ya te lo dije antes, como de redirigir tu energía, como de no malgastar esa energía en personas que a lo mejor no te suman o en esta conexión que a lo mejor no ha sido del todo buena, ¿no? O que te ha supuesto pues dolor o te ha supuesto, te ha dañado. ¿Ves? Yo veo mentiras, engaños por parte de esta persona. Puede ser que te haya propuesto el querer algo contigo sólido y estable, que no lo haya cumplido. Yo veo que esta persona te ha engañado. ¿Qué piensa de ti? Bueno, pues te diré que la atraes muchísimo, muchísimo. La atraes mucho, le pareces una mujer, un hombre muy atractivo, muy sensual, muy sexy, además, me dicen sexy. Pero yo siento que esta persona te ha engañado, fíjate. Te ha engañado, no ha sido del todo clara contigo, ¿vale? Piensa de ti que eres una mujer, un hombre súper atractivo, atractiva con este 9 de oros, pero a mí este 7 de espadas me habla ahí de traiciones, engaños, mentiras, que a lo mejor esta persona no ha sido clara, que a lo mejor has descubierto que te es infiel, si tenías una relación de pareja con él, con ella, o que había otra tercera persona por ahí, o adáptalo porque veo mentiras. Te voy a decir que esta persona es un poco narcisista, una persona un poco tóxico, manipulador, manipuladora, pero también es verdad que lo que piensa de ti es que eres una mujer, un hombre muy interesante. Esta persona además es que es muy pasional contigo, ¿no? Siento que aquí hay mucha pasión entre vosotros, vosotras, y es verdad que veo que le atraes muchísimo. De vuestra conexión, pues piensa que es una conexión bastante con idas y venidas, tóxica por un lado con este diablo, ¿vale? Porque es verdad que esta persona yo siento que tiene ahí como un enganche hacia ti que no te termina de soltar, que puede ser que hayáis estado distanciados
o distanciadas y esta persona siempre regresa a ti o tú a él o a ella. Es como que tenéis ahí un enganche bastante adictivo, ¿no? Digamos. Y también piensa que eres una mujer, un hombre como muy luchador, luchadora en la vida en general, ¿no? Que cuando quieres algo vas a por ello. Pero con esta persona, al decepcionarte, al haberte decepcionado, estás ahí en un momento de, pues eso, de mucha frustración, ¿no? Con la torre. También te diré, esta persona piensa que tiene pocas posibilidades de que tú aceptes el volver con él o con ella, con este reconciliación, pero tú fíjate que esta reconciliación es lamento del árbol, ¿no? Reconciliaciones. Y es como que esta mujer aquí está en el árbol llorando, si os fijáis, ¿no? Entonces yo siento que es como, me llamas mucha atención, siento fuego por ti con este, fíjate, es un árbol como con fuego, ¿no? Pero siento que es como que esto está perdido. Fíjate, la carta que se me queda debajo de esta es ángel caído, narcolesia espiritual, ¿no? Es como todo está estancado, todo está parado entre nosotros, nosotras, y yo creo que esto es muy difícil que lo retomemos o que se recupere. Sin embargo, voy a intentar tener un acercamiento hacia ti, ¿no? Era la carta que me salía, pues eso, con un acercamiento con esa reconciliación y no me voy a rendir, ¿no? Con la carta esta. No me voy a rendir. Sí que es verdad que yo veo que aquí esta persona piensa en ti bastante, piensa de ti que eres una mujer, un hombre bastante, ya te digo, llamativo. Mira, la fuerza, ¿ves? La fuerza otra vez. A mí ese uso adecuado del poder, no sé, me inspira mucho con esa fuerza, ¿no? Porque al final es, además fíjate el 8, voy a intentar avanzar. Bueno, aquí está este oráculo, o sea, perdón, este tarot no tiene las cartas, pero bueno, que la fuerza es el 8. Voy a intentar avanzar, voy a intentar superarme y voy a intentar gastar mi poder, mi fuerza en lo que verdaderamente merece la pena. Y siento que tú no la mereces. ¿Por qué? Porque es como que he malgastado mucho mi vida en ti, ¿no? He puesto mucho empeño en esta relación, en esta conexión y al final esto no está saliendo bien y yo me estoy desgastando, ¿no? Esta conexión es bastante fuerte, pero es verdad que es, ya te digo, como un tira y afloja, como a veces te suelto, otras veces vuelvo y en esta ocasión te has enterado ahí de mentiras que yo siento que han sido un poco como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Y es como que esta persona ahora mismo le apetecería regresar a ti, tener esa reconciliación. Yo siento que va a regresar como por sorpresa, fíjate, con este loco, ¿no? Es como voy a salir de mi zona de confort un poco más adelante con ese 7 de oros. Puede ser que en las próximas semanas, días, como mucho meses, esta persona vuelva a ti. Pero de momento las cosas están muy estancadas, hay aquí mucho bloqueo. ¿Qué piensa de ti? Pues que eres una mujer, un hombre muy interesante, pero también te diría que tienes mucho carácter, ¿no? Que tienes mucho carácter y que es como que ahora ha sido como la gota que que ha colmado el vaso, su comportamiento, el enterarte de ciertas cosas, estás ahora en un momento em, de mucha decepción con esta torre, ¿eh? Fíjate esta torre. La torre siempre nos habla de una, bueno, pues obviamente una torre, valga la redundancia, ¿no? Que un rayo impacta en esa torre y la gente que está en esa torre se tira por la ventana o salta, ¿no? Aquí están corriendo en esta imagen, están corriendo, ha impactado un rayo en esta carpa de circo, ¿no? Y están corriendo. Es como, sálvese quien pueda, yo me voy de aquí. Es la sensación que tú tienes ahora mismo. Sálvese quien pueda, yo me voy de aquí. Yo no quiero estar más aquí en esta conexión, con esta persona, en esta relación, si tenéis una relación con él o con ella. ¿Por qué? Porque me siento agobiada, agotada, agotado, ¿no? Muy agobiado. Entonces siento que necesitas como un descanso, que ahora las cosas están muy bloqueadas entre vosotros y vosotras, y que esta persona, fíjate que yo siento que piensa que ha sido que aquí hay un corte muy marcado y que es muy difícil que esta persona, que tú te vuelves a reconciliar con él o con ella. Fíjate, esta muerte, el acto final, ¿vale? Es como lo que te he dicho antes, la gota que colmó el vaso, ha creado tanta inestabilidad en ti, en el hecho de no volver a confiar en él o en ella, en el hecho de, bueno, estar como muy decepcionada, decepcionado. Puede ser que incluso quisieras materializar una relación estable con esta persona, tener hijos. Si no les tienes, puede ser que en algunos de los casos hasta les tengas, con él o con ella. Pero me hablan de eso, de que esta persona piensa en retomar el contacto, en girar un poco esta rueda de la fortuna, cambiar un poco su suerte y decirte, pues a lo mejor, como tener ese acercamiento, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te va?
¿Tienes pareja? ¿No? Porque siento que ha pasado ahí un poco de tiempo. Fíjate que le veo como durmiendo mal y pues eso, piensa de ti, de esta conexión que lo tiene muy crudo y muy difícil que tú vuelvas a ceder a dar una oportunidad, por supuesto que es muy complicado, pero incluso hablar con él o con ella, siento que vas a estar como muy cerrada, cerrado a eso. ¿Ves? Pero no te he olvidado, esta es una conexión como muy... Fíjate que yo siento que esta persona piensa de ti que eres adictivo, adictiva, ¿no? Que es como, no sé, que le generas como mucha adicción. Es que con ese diablo es eso, es como mucho enganche. Yo, por más que pase el tiempo, no me olvido de ella, de él, pero es verdad que me he comportado mal con esta persona, pero esto es recíproco. A ti te pasa lo mismo, ¿no? Siento que en unos días, semanas, adáptalo, esta persona va a venir para que le des esa oportunidad. Puede ser que te venda, pues eso, la idea de un compromiso estable, serio, que puede ser que en algunos de los casos ya lo hayas tenido, pero yo siento que tú con esta reina de bastos estás muy empoderada, empoderado, ¿no? Eres alguien que ahora sabe lo que quiere, eres alguien que con este uso adecuado de la corona, ¿ves? Del poder, vas a saber qué hacer con con tu fuerza, ¿no? Dónde utilizar tu fuerza, dónde utilizar tu energía y no malgastarla en lo que ya no merece la pena, ¿no? Entonces te veo como resistiéndote, si esta persona regresa, porque veo ahí comunicación cuando menos te lo esperes, pero resistiéndote a, a darle una oportunidad, porque siento que es como, mira, ya no me interesas. Puede ser que te hayas enterado de que esta persona te ha puesto los cuernos, te ha sido infiel, si tenías una relación de pareja, y si no, pues que haya ahí otra persona, ¿no? Que haya pues que esté en pareja o que a lo mejor pues no se quiere separar de lo de ella y te haya dicho que sí. Veo decepciones, pero veo también aparte otra persona, aparte de ti. Entonces, o a lo mejor una pareja que anda por ahí pululando también puede ser, ¿eh? De esta persona. Eh, es como que me has hecho hacerme muchas ilusiones, me has hecho creer en ti, has hecho que yo crea en ti, pero esto se ha derrumbado, ¿no? Todas las ilusiones que yo creé contigo, todas las ilusiones que yo quise materializarlas contigo, se han derrumbado con esta torre. No ha sido justo, justa. Siento que no me has priorizado, siento que he vivido engañada, engañado. Y bueno, veo a esta persona pues que piensa de ti que va a ser muy complicado que le des esa oportunidad, te ve muy empoderada, empoderado, puede ser que esté pendiente incluso de ti ahora, aunque no os sigáis en redes sociales, o aunque no tenga acceso a ti, pues a lo mejor por terceras personas, amigos, amigas o conocidos, y yo siento que esta persona está ahora en, bueno, pues un poco en lucha contra lo que quiere, su forma de haberse comportado, con la actitud que ha tenido contigo y la escasez en el vínculo que te ha dado. Piensa de ti también que te has comportado de una manera muy generosa, generoso hacia él, hacia ella, y que él no ha sabido recompensarte. Ha sido una relación muy tóxica, si te digo la verdad, con ese diablo. Te ve una mujer, un hombre muy atractivo, atractiva. Y yo siento que desde que no estás con esta persona todavía estás más empoderado, empoderada, porque a mí esta reina de bastos me habla de eso, de empoderamiento, de pisar firme, de saber lo que quieres y es como que ahora, mira, yo tengo claro que ya no me interesa, ¿no? Yo tengo claro que ya no quiero em, estar contigo. Entonces esta persona te ve como, bueno, siento que puede ser que haya visto alguna foto tuya ahora o que te haya visto igual en persona en algún momento y haya dicho, qué cambio, pegado a esta persona, ¿no? Es que estabas muy sometida, sometido a él o a ella, también te digo. Es como que te anulaba un poco tu luz. Esta persona, fíjate, al ser una relación bueno, un poco no tóxica. Sabéis que digo lo que veo para mí no para mal y es lo que veo. Opción número uno, bruja amarilla. ¿Qué piensa de ti esta persona y de vuestra situación? ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Vamos a dar una pequeña canalización a ver qué quiere deciros. Pues fíjate, piensa en regresar hacia ti, a ver si puede retomar el contacto contigo con esa reconciliación y empezar de cero. Puede ser que te proponga empezar de cero, pero es muy complicado empezar de cero con alguien que pues se ha comportado mal contigo, ¿no? Es muy complicado, a no ser que tenga amnesia y borre mis recuerdos y borre mis aprendizajes, es muy complicado decir,
bueno, voy a empezar de cero. ¿Por qué? Porque la confianza se construye día a día y cuando tú rompes la confianza con alguien es muy complicado volver a crear ese vínculo de confianza, de respeto, de unión y siento que lo ha roto completamente. Entonces eso, ¿ves? Es complicado el hecho de... También piensa de ti que eres una mujer, un hombre que sabe construir relaciones bonitas con este bienestar, que contigo se sentía muy bien, que eres muy generoso, generoso, pero que ahora vas a poner límites. Ahora estás mirando por ti, con esa reina de bastos, ¿vale? Es lo que te digo. Vas a poner límites, vas a mirar por ti, vas a decir, no, yo esto no me interesa. Voy a ponerla así porque refleja un poco la cámara. Ahora, la luz. Voy a mirar por mí, voy a poner límites. Yo esto no me interesa, no quiero estar contigo porque puede ser que te hayas centrado ahora también en tu carrera profesional. A lo mejor esta persona te estaba un poco anulando también esa carrera, ¿no? Puede ser que quisiera que no fueras independiente económicamente o que te estaba anulando, ¿no? Entonces, yo quiero un compromiso serio y estable contigo, pero único, sin terceras personas. Y es como que esta persona no te ha dicho la verdad en ese compromiso. Tú querías algo serio y estable y yo siento que en la mayoría de los casos te ha mentido con esa verdad. También te digo, piensa de ti que eres una mujer muy, o un hombre muy interesante. O sea, yo aquí veo que le llamas mucho la atención, pero yo amor como tal no veo. Yo veo enganche, veo mucha pasión, veo como mucha atracción pasional, pero yo amor no estoy viendo en esta opción, ¿eh? Fíjate, reconciliación. Otra vez quiere una reconciliación contigo, quiere acercar posturas, quiere acercarse a ti, a lo mejor pedirte perdón, decirte que ha estado equivocado en su actitud, equivocada, que bueno, que a ver si podéis retomar el contacto, quedar, ir poco a poco y que va a intentar que eh, ganarse tu confianza. Yo siento que esto es, bueno, pues una estrategia que viene a hacer esta persona contigo, pero al final no le va a salir bien en la mayoría de los casos porque no vas a aceptarlo. Opción número uno, bruja amarilla. ¿Qué piensa de ti, de la situación, de vuestra situación de relaciones? Ha sido como una relación un poco tortuosa, ¿no? Una relación que ha dolido también, siento, que es como que te has sentido muy sometida, sometido. Y él o ella piensa que ya no tiene nada que hacer contigo, que esto ha sido como una culminación. Lo último que ha pasado entre vosotros ha sido como un final bastante traumático, siento, con esa muerte y que ahora mismo ya no tiene nada que hacer contigo. Es como que te prometió estabilidad, pero fíjate esta estabilidad, perdón, esta carta. Aquí hay como una luz más clara y aquí es como una luz más azul, ¿no? Es como el sol y la luna. Es como mentiras por un lado, ocultaciones como esa luna, pero de cara al sol es como que todo era bonito, todo era maravilloso, pero tú eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia. Y él o ella piensa que eres muy inteligente, que eres una persona que se ha dado cuenta de las cosas. Como te digo, quiere un acercamiento y está contemplando la opción de buscarte, la opción de acercarse a ti, de incluso pedirte perdón, ¿eh? Sí, buscar esa gracia, ¿no? De pues eso, acercarse a ti, pedirte perdón, decirte que se ha equivocado, que lo siente, que... Fíjate que yo siento que esta persona igual no te ha pedido perdón nunca, pero en este caso creo que lo va a hacer, porque siento que es como que ya no tiene más cartuchos contigo que usar. Entonces creo que es casi que lo único que ya puede hacer que te ablandes, pero yo creo que no te vas a ablandar, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja amarilla. ¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión? ¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión? ¿Ves? Aquí ha habido, pues, discusiones. Siento que tú también estás un poco en shock por todo lo que ha pasado, desavenencias, que esto, pues eso, se ha truncado. Puede ser que te proponga viajar juntos o juntas o hacer algún tipo de plan, pero yo te veo bastante cerrado a ello, ¿vale? ¿Ves? Algún evento, puede ser que te proponga pues algún evento, quedar, salir, hacer planes juntos, juntas. También puede ser que si tengáis hijos, pues haya el cumpleaños de alguno de ellos o algún evento ahí familiar, ¿no? Si habéis tenido una unión más de tiempo, ¿no? Veo mensajes, fíjate, el caballero me habla de mensajes, me habla de actividad, de nuevos mensajes, de que esta persona se ponga en contacto contigo, ya te digo, porque no te ha olvidado.
¿Ves? La estrella. No te ha olvidado, no ha olvidado que por lo que tuvisteis juntos, es como voy a abrir juntas, voy a abrir la puerta otra vez a esa oportunidad. Si vivisteis juntos o juntas, esta persona es como que lo recuerda mucho. Pues ahora mismo está en un momento de confusión, de cambios, de no saber qué hacer, pero veo comunicación y conversaciones. Fíjate, yo en la mayoría de los casos siento que vas a hablar con él o con ella. Puede ser que sea el detonante ya para dejar definitivamente esta relación, pues eso, que a lo mejor os tengáis que hablar por algún motivo, porque tengáis algo en común, hijos o algo en común, sí, pero el volver con esta persona yo no lo veo, ¿eh? Voy a sacar por último un consejo para ti y vamos a hacer una pequeña canalización a ver qué le gustaría decirte. Opción número uno, bruja amarilla, un consejo para ti. Afirmación por el cambio positivo, ¿ves? Es como vas por buen camino, pero tienes que hacer todo lo necesario para ese cambio positivo. Sol y estrella, siento que es como que te dicen brilla, brilla con luz propia, porque es verdad que con esta persona a veces te sentías como, pues eso, como que te quitaba tu luz, ¿no? Que te apagaba, que te hacía sombra. Vale, voy a hacerte una pequeña canalización por último, perdón, a ver si qué le gustaría decirte a esta persona ahora mismo. Vamos a ver si pudiera o se atreviera. Opción número uno, bruja amarilla. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudiera o se atreviera en este momento? Opción número uno, bruja amarilla. Vale, voy a hablarte como si fuéselo ella. Me sigues gustando mucho, no te he podido olvidar. Me pareces alguien increíble, me pareces alguien muy interesante y sigo enganchado, enganchada a ti. Siento que no lo voy a tener fácil a la hora de ponerme en contacto contigo porque ahora mismo estás muy decepcionada, decepcionado. Siento que te has empoderado, siento que ahora mismo es muy difícil que tú me des una oportunidad, aunque creo que voy a intentarlo. Estoy muy pendiente de ti, siento que te he fallado, siento que no lo he hecho bien, te he decepcionado. Podíamos haberlo tenido todo, formalizar una relación, tener una familia, construir algo muy bonito, que de hecho eh, te lo prometí. Inciso, en muchos de los casos siento que sí que lo habéis intentado y sí que a lo mejor puede ser que tengáis hijos en común, lo que os he dicho, ¿no? Toda la lectura. Pero bueno, me habla de eso, de que esta persona tiene en cuenta de que tú querías algo estable, algo serio. Vuelvo a la canalización. No te olvido para nada, estás muy presente en mi vida y me gustaría que me dieras esa oportunidad, pero siento que no he sido justa contigo. Quiero acercarme a ti, lo estoy pasando bastante mal, te echo bastante de menos, te echo mucho de menos y siento que no he puesto nada de mí, no he puesto, me he comportado de la manera más correcta y no he hecho las cosas bien. Podía haber tenido un compromiso serio y estable contigo, duradero, para que avanzáramos juntos, juntas, para que nos diéramos esa oportunidad de ser felices. Pero todo se ha truncado. Ahora mismo siento que ha sido culpa mía y aunque te extraño y todavía tengo sentimientos por ti, no sé si sería bueno avanzar contigo. Siento que nos merecemos tener una conversación para aclarar muchas cosas. Siento que hay que cerrar ahí un ciclo, que nos lo merecemos. Ese es mi deseo, el poder hablar contigo y por lo menos darte explicaciones, porque sé que no me he comportado nada bien. Sé que ha habido terceras personas, sé que en una relación, una relación es de dos y aquí hay muchas personas que se han interpuesto en ella, o yo he dejado que también interpongan. Te echo de menos, eras la luz en la oscuridad en mi vida y me encantaría que me dieras una oportunidad o por lo menos que hablemos sobre ello. Siento que te vas a resistir, aunque yo te dé esas explicaciones. Creo que ya no vas a estar tan ilusionada, ilusionado como antes.
y la culpa es mía. Ahora te has empoderado, tienes la fuerza para seguir adelante y continuar y siento que mereces que me aleje de ti. Hay muchos bloqueos entre nosotros, nosotras, pero voy a intentarlo, por lo menos necesito hacerlo. Y si me rechazas, pues creo que me alejaré y seguiré con mi vida. Siento todo lo mal que te lo he hecho pasar, siento que te he mentido, me atraes muchísimo, me gustas mucho, me pareces alguien muy interesante y por eso siento que debo em, de intentarlo otra vez contigo, de intentar esa reconciliación, aunque mi intuición me dice que no va a ser posible. Estoy indeciso, indecisa, pero siento que más adelante intentaré llegar a ti, de alguna manera, por mensaje, por llamada, para expresarte lo que siento y también para expresarte y decirte, bueno, explicarte un poco todo sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Acerca de mi actitud, de mi comportamiento y pedirte también disculpas. Espero que por lo menos tengamos esa conversación porque así me quedaré más tranquilo, más tranquila. Perdona si te he fallado y te he hecho daño. Bueno, opción número uno, bruja amarilla. Pues bueno, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, tienes que adaptar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Esta persona yo siento que va a volver a comunicarse en los próximos días contigo, pero siento que tú estás muy cerrada, cerrado a ello y me parece estupendo. O sea que yo creo que vas a seguir con tu vida. Pero es como que hay algo pendiente con esta persona, que saldar, que solucionar todavía, ¿vale? Te mando un abrazo enorme, por favor, si te gusta mi trabajo, por favor, si me quieres ayudar, te pido que me des un like, que me comentes, porque esto me ayuda a subir las visualizaciones del vídeo, a tener más visualización en YouTube también, ¿vale? Gracias por todo, te deseo lo mejor, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos interactivos. Recordad que ahora son lunes y jueves a las 9 de la noche, hora española, más o menos. Gracias por todo, hasta pronto. Opción número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, voy a sacar un par de cartas de este oráculo. Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El amor, aceptación radical. Bueno, estás sintiendo algo muy potente por esta persona. Siento que sientes ahí como mucha conexión y es como que te sientes muy conectada, conectado a él, al vínculo, a ella. Te veo como, bueno, que esto es puro fuego, ¿eh? Que no sabes por qué sientes tanto, pero estás sintiendo algo muy potente. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Educabilidad. Bueno, siento que esta persona está tratando de ser bastante educado, educada y también como manteniendo el tipo, ¿no? Manteniendo ahí esos valores. Siento que todavía puede ser que no te ha dicho lo que siente o que esté en un momento ahora de, mira, su intención es la de avanzar contigo, porque el 17 además es la estrella. Yo siento que sí, voy a sacar otra carta, pero de momento está en un, pues ahora en un parón con esta narcolepsia espiritual. La veo a esta persona parada, quieta, ¿no? Quieto, sin saber un poco cómo actuar contigo. Siento que también, bueno, pues es como que se pone nervioso, nervioso. Está intentando comportarse lo mejor posible, que no se le note mucho, y veo a esta persona un poco, ya te digo, dudando qué hacer contigo, pero dentro de, intentando, ya digo, mantener el tipo, que no se me note, igual digo algo y la fastidio porque no sé si igual tú sientes algo por mí. Me veo ahí como, bueno, ¿ves? Buzo de aguas profundas, sumergirse en una tarea. Se me queda en el fondo del mazo también, debajo de esta otra carta, ¿no? Voy a intentar estar tranquilo, tranquila, pero me voy a sumergir en la tarea de ver hacia dónde va esta conexión, de intentar un poco indagar, bueno, pues a ver qué pasa con esto, ¿no? Veo una persona, pues dentro de que no se está moviendo y que está
un poco mirando hacia ti a ver cómo te comportas también, si puede percibir qué sientes tú, también le veo así, ¿no? Vamos a ver. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión esta persona? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión? De vuestra situación, perdón. Vamos a ver. El mundo y la reina de bastos. Bueno, esta persona piensa que eres alguien increíble con este mundo. Además, fíjate que se me ha movido y está debajo el caballero de copas. Él o ella le apetecería avanzar y él o ella le apetecería declararse, ¿vale? Cerrar un ciclo contigo, declararse y decirte lo que siente, pero de momento le veo pues eso, en un periodo de estancamiento, de voy a pensar las cosas, pero me estás gustando muchísimo. Yo te diría que esta persona tiene sentimientos por ti, le encantas con esa reina de bastos, le gustas muchísimo, me da igual que seas hombre o mujer, le gusta mucho tu físico, forma de ser, tu seguridad también le llama mucho la atención, tus ojos, tu mirada, tu pelo. Siento que le gustas mucho, ¿eh? Mucho. Piensa de ti que eres una mujer, un hombre como muy seguro, segura de ti misma, de ti mismo. Piensa también que eres alguien, bueno, que le llamas muchísimo la atención. Tu físico y tu forma de ser. Es como que le llamas mucho la atención, que no sabe por qué le llamas tanto la atención, pero le encantas. Mm, ¿Qué piensa de ti, de vuestra conexión? Pues que no, de vuestra situación, pues que no sabe de dónde le viene esto, pero aquí hay sentimientos por su parte. Es como que, fíjate, estoy sintiendo como que contigo se pone a flor de piel, es decir, siente a flor de piel todo, ¿no? Es un sentimiento, una emoción cuando te ve, cuando piensa en ti, cuando coincide contigo, muy grande, muy grande. Yo veo que está como en un momento de pensar las cosas, que no te quita de la mente, de la cabeza, que es como que tiene ahí un apego hacia ti, que le encantaría proponerte algo, pero de momento también piensa de ti que eres un poco inaccesible, fíjate. Inaccesible o demasiado para él, ¿no? Para ella, es como inalcanzable con este cuatro de copas. Aunque sí que es verdad que le encantaría que tuvieras algo, ¿no? Es que fíjate que yo le veo a esta persona como muy derrotista. Es alguien como que antes de intentarlo ya piensa que le vas a decir que no. Es como, eres como alguien inaccesible, alguien inalcanzable. Esta persona piensa de ti que eres alguien increíble, maravilloso, maravilloso y te tiene en un pedestal. Y yo te digo que esta persona tiene sentimientos por ti. Yo te digo que esta persona está enamorada, enamorada de ti. Hasta las trancas. Sí, lo voy a decir. Que hacía mucho que no lo decía. Tiene muchísimo miedo a decirte algo y que tú le digas no. O a intentar algo contigo y que esto al final vaya hacia un final, pues eso, traumático, que perdáis la amistad, que perdáis el contacto, que te haga daño o que tú le hagas daño. Es como, si pongo todo de mi parte, si avanzo, si con este caballero de copa, perdón, de espadas, avanzo y cumplo mi deseo de estar contigo o intento estar contigo, igual me dices que no, a lo mejor lo intentamos y sale mal, igual pues tenemos una conexión muy bonita, pero luego igual como pareja no funcionamos o no somos compatibles y yo, vamos, no podría soportar esto. Tiene un peso ahí como muy grande en ese sentido, ¿no? Como que eres una persona inaccesible para él o para ella, pero aquí hay una conexión brutal. Fíjate, el amado aceptación radical y este dos de copas. Esta persona está enamoradísimo, enamoradísima de ti. Es que tal cual. Y fíjate con esa estrella que la ha dejado en el medio aquí, esta estrella. Es que ahora cuando, eso, fíjate, está ahí la estrella, ¿no? Es eso, mi mayor deseo ahora mismo es estar contigo. Y lo que pasa que puede ser que haya aquí algún condicionamiento. Yo lo que más estoy viendo son sus miedos. Puede ser que a lo mejor no sepas si tienes pareja o... Es que te ve como inaccesible. Una persona como que piensa que no estás a su alcance. Te tiene en un pedestal esta persona, ¿eh? Hay mucha indecisión por su parte, pero yo veo sentimientos aquí. Puede ser que a lo mejor tú tengas pareja o él o ella, o a lo mejor puede ser que esté todavía ahí,
algunas pareja pues muy marcada, ¿no? O a lo mejor recientemente ha roto con alguien o él o ella ha roto con alguien. Yo veo ahí como, bueno, como que hay ahí puede haber condicionamientos, pero también pueden ser condicionamientos que él o ella se crea en su mente, ¿eh? Se crea en su mente porque él o ella piensa eso, o sea, se crea de la nada esos pensamientos de, pues, igual es que no me quiere, o a lo mejor si yo le digo algo me dice que no, pero es que es verdad que él se lo cree también, o ella, es decir, me creo lo que estoy pensando, es decir, pues bueno, a lo mejor me viene un pensamiento de esta persona no es para mí, o esta persona es demasiado para mí, pero es que él se lo cree, o ella. No sé si me estoy explicando bien, que los crea los pensamientos, pero a la vez se los cree. Es el juego de palabras, ¿ves? Con hay mucha inestabilidad, es como voy a esperar y con este 8 de espadas estoy bloqueado, bloqueada. Cuando él o ella me mira, me quedo paralizado, paralizada, me bloqueo, pienso de lo de ella, que es, ya te digo, increíble, maravilloso, maravillosa. Estoy enamoradísimo de esta persona y me bloqueo. Me bloqueo tanto que es como si me ataran las manos, me ataran de pies y manos, fíjate, y no pudiera accionarme. Y me apetecería mucho invitarte a tener algo contigo, a hacer algún plan contigo, pues a cenar, a tener un plan contigo, ¿no? Invitarte a salir, a hacer planes juntos, juntas, pero no puedo, no puedo. La torre, es que me ha hecho gracia la torre aquí porque fíjate que está debajo de los enamorados, ¿no? Estoy sintiendo mucho por ti, pero a la hora de expresarme, a la hora de decirte lo que siento, tengo miedo de decepcionarte, tengo miedo de defraudarme también, de que me digas que no. Puede ser que haya terceras personas en algunos de los casos, ¿vale? Porque me sale aquí una reina de oros. También te digo que esta persona te ve como alguien para formalizar una relación seria y estable, para tener incluso familia, descendencia, si queréis tener hijos, está en vuestro planteamiento de futuro. Es que te veis al el sol. Piensa de ti que eres luz, que eres todo positividad, que eres una persona que le encanta tu risa, tu forma de ser, le sumas mucho a esta persona, ¿no? Te echa muchísimo de menos cuando no está contigo o cuando no te ve, muchísimo. Y tiene esa sensación de que te conoce desde hace mucho tiempo, aunque a lo mejor hace poco que os conozcáis, ¿no? En algunos de los casos. ¿Qué piensa de ti? Fíjate, y de vuestra situación, pues que le encantas, que te ama, que está enamoradísimo de ti, enamoradísima. Ganas de concretar algo contigo, de incluso de casarse o de formalizar una relación legal, ¿no? Ganas de tener todo, darte todo y tener esas herramientas con este mago de crear ese sueño que para él o para ella es estar contigo como pareja. ¿Ves? Sería un éxito en la vida el poder materializar lo que estás sintiendo. Piensa de ti que eres la pareja perfecta, el hombre, la mujer de su vida. A mí estas dos cartas, el 6 de bastos que me habla de ese éxito y el 10 de oros que me habla de materializar una familia, si queréis tener hijos, si no, pues esa estabilidad, ¿no? Me habla de eso. Pero fíjate que yo le veo muy bloqueado, bloqueada y se eh, paraliza cuando te ve. Es como que no es capaz de confesarte lo que siente, no es capaz de decirte, me encantas, me gustas muchísimo, me encantaría empezar una relación contigo. Esta persona no para de darle vueltas al asunto, por las noches sobre todo no para de pensar en ti, se siente como culpable por sentir lo que está sintiendo, pero por otro lado también es como pero ¿por qué no me decido? Si estoy sintiendo esto, bueno, si me rechaza, pues es un no, pero si no le digo nada, también estoy perdiéndome el hecho de poder estar con ella, con él. Pero ya te digo que como que lo ves muy complicado en su mente, o sea, su mente está en esta opción, como que su mente le está jugando malas pasadas porque lo ve complicadísimo el poder estar contigo. Y es un tema personal de él o de ella, es algo que él mismo o ella misma está diciendo, no, es que es muy complicado y se está cerrando puertas contigo, ¿no? Ok, número 2, bruja azul. ¿Qué piensa de ti esta persona y de vuestras situación? Opción número 2, bruja azul. ¿Qué piensa de ti, de vuestra situación? Luego será una pequeña canalización también. No sé si lo dije al principio. Me parece que no.
Prosperidad, ¿ves? Que esto es algo muy abundante, le encantas, le gustas muchísimo. Yo siento que le gusta mucho cómo le hace sentir, ¿no? Que además siempre estás ahí para él o para ella. Yo siento que eres alguien muy amoroso, amorosa, que siempre está pendiente de esta persona, que nota que tú, que a ti te importa él o ella, ¿no? Y esto es recíproco. Es como que su propósito vital sería tener la suerte y tener esa fuerza de voluntad también para avanzar, que esa suerte es como, si me dijera que sí, es como que, ¡buah! Esto sería una suerte tan grande para mí, el hecho de que me dijera de que sí, pero necesito esa fuerza de voluntad para lanzarme, para decirle lo que siento. Sería una bendición. También piensa de ti que eres alguien muy bondadoso, bondadosa, que eres como una bendición, es como que has caído como del cielo, que eres un ángel. Y siento que es como que él o ella se dice a sí mismo, a sí misma, es que si me dice que no y pierdo el contacto con ella, con él, porque le sienta mal, yo no me lo perdonaría nunca. Porque es alguien que por encima de todo prevalece esa amistad o ese buen rollo, esa sintonía que tenéis, ¿no? De vuestro vínculo. También puede ser que ahora su situación económica no sea la más adecuada para formalizar una relación contigo. Bueno, piensa de ti que eres un hombre, una mujer súper bella, bello, pero no solo por fuera, porque es lo que hablamos siempre, ¿vale? Ser guapo, guapa, atractivo, atractiva por fuera, pues bueno, está bien, pero lo importante es el interior. Esta persona es que le encanta tu físico, pero también tu forma de ser, cómo eres, cómo actúas con él, con ella, cómo actúas con los demás. Eres alguien, una mujer, un hombre como que se da mucho a los demás, que eres alguien que siempre está para él o para ella pendiente de todo. Y yo siento que esta persona tiene que soltar ese lastre de no soy suficiente o a lo mejor me rechaza o bueno, esto es muy complicado. Es equilibrarse un poco con esta justicia también siento. Yo te diría que está súper enamorado, enamorada de ti, pero te lo está ocultando, ¿vale? Es como, está sintiendo en silencio bastante por ti, pero, ¿ves? Esta persona le encantaría que se me quedaba debajo de prosperidad el hogar y el compromiso, materializar un compromiso contigo, tener un hogar contigo, incluso. Vamos a ver más. Opción número dos, Bruja Azul. ¿Qué piensa de ti esta persona? ¿Qué piensa de ti de vuestra situación? Opción número dos, Bruja Azul. ¿Qué piensa de ti de vuestra situación? Bueno, pues que te quiere elegir, pero también es verdad que con estas elecciones igual tú no le eliges a él o a ella y es lo que le preocupa. Pero él ya te ha elegido hace mucho tiempo. Puede ser que ahora estéis distanciados por vacaciones o distanciadas, a lo mejor él o ella está en algún sitio, igual sois compañeros de trabajo, compañeras, o tenéis ahí un distanciamiento por esas vacaciones, ¿no? Ahora en verano mucha gente coge vacaciones aquí en España y bueno, si estáis en invierno, pues puede ser que tengáis ahí un distanciamiento por algo. También es verdad que a él le gustaría o a ella pasar las vacaciones contigo. Es que es como, me encantaría todo. Siento que te ve como un apoyo incondicional. Piensa de ti que eres alguien que se pueda, en la que se pueda apoyar o en el que se pueda apoyar 100%. Y yo siento que esta persona va a tomar la decisión de confesarte lo que siente, pero le está costando. Le está costando bastante. Pero va a llegar un punto que no va a poder más. Fíjate, compañerismo. Aquí hay como un sentimiento de mucha amistad. Puede ser que seáis, te digo, compañeros de trabajo, que es un al trabajo que hay ahí. eh, bueno, o a lo mejor, pues yo qué sé, que esta persona, su trabajo, tenga ahí un enlace contigo, ¿no? Si no sois compañeros, compañeras. Pero bueno, si no me está hablando ahí de que, y si no es por trabajo, hay ahí un compañerismo, un vínculo muy de amistad. Se imagina contigo a tope, a tope. Esta persona tiene unas películas, se monta unas películas contigo, pero es verdad que ahora mismo está en un intervalo de pensar, de a ver cómo hago esto. Eh, voy a ser comprensivo conmigo y comprensiva conmigo y voy a ver cómo hago esto. ¿Para qué? Para revelarte que verdaderamente estoy enamorado o enamorada de ti. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a ver cómo lo hago.
rememora una y otra vez en bucle, tiene pensamientos repetitivos, recuerdos contigo, se imagina teniendo, pues, acercamientos contigo, es decir, por relaciones pasionales contigo, o besándote o abrazándote. Es como, si nunca lo ha hecho, si nunca habéis tenido nada, pues esta persona es como que se imagina muchísimo que tú le digas que sí, que esto salga hacia adelante y que podáis, pues eso, vivir una historia de amor muy bonita. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? El número 2, bruja azul. ¿Ves? La casa otra vez. La casa, casa, familia. Es que siento esa estabilidad. A él o a ella le apetecería muchísimo tener esa estabilidad contigo, ¿ves? Pero de momento tiene como esa confusión. Está un poco como en una tormenta de no saber qué hacer. No sé qué hacer todavía. Yo veo mensajes. Fíjate, esta persona piensa de ti que eres alguien que comunica muy bien, muy inteligente también, y yo siento que le apetecería mucho le encantan las conversaciones que tenéis y le apetecería mucho expresarte lo que siente, abrir esa llave, esa puerta a tener algo contigo serio y estable, ¿no? Solución, oportunidades, que esto se solucione, ¿no? Bueno, que te diga, quiero estar contigo y que tú le digas que sí. Pero es que tiene una sensación de pérdida antes de intentarlo con estos ratones, que es lo que te digo, ¿no? Es como que tiene una sensación de pérdida. El hecho de plantearse, decirte algo, le produce hasta estrés, ¿no? Estrés, como esa sensación de pérdida de a lo mejor igual me dice que no. Entonces, antes de accionarse, ya corta el avance. Fíjate. ¿Por qué? Por ese sentimiento de que a lo mejor igual no es buena idea, de que igual me dice que no. Siento que estés muy conectados, sobre todo esta persona conectadas. Esta persona por la noche es cuando más te piensa, cuando más piensa en ti. Sueña mucho contigo. Puede ser que soñéis por la noche, os encontréis en sueños. Que a lo mejor tú sueñes con esta persona y te parezca súper lúcido ese sueño. No, ese sueño no ha sido casualidad y no ha sido un sueño como otros tantos, ¿no? Es algo que estéis conectados, tenéis una sintonía, una conexión muy, muy intensa. También es como que se quiere guiar por la intuición, es como que le produces mucha emotividad y quiere un éxito contigo. Le produces mucha ternura, mucha dulzura, mucha sensibilidad. Es que le has tocado el corazoncito, tengo que decirte. Bruja azul, ¿vale? Opción número 2. A esta persona le has tocado el corazoncito. Siento que le has dado donde más, le has llegado al corazón. Y yo siento eso, fíjate, es que es como, le encantaría avanzar, te ve como una persona con esa inocencia, esa dulzura, esa ternura, piensa de ti que eres alguien maravilloso, maravillosa, y siente la curiosidad de saber cómo sería estar en pareja contigo. Y fíjate, el anillo, es que le apetecería mucho comprometerse contigo, muchísimo. Le apetecería muchísimo comprometerse contigo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me hablan de eso. Puede ser que te regale un anillo más adelante, ¿eh? Pero de momento, bueno, si tenéis una relación, ¿vale? O que pues planteéis, pues eso, su compromiso, incluso pues casaros y demás. Me llega muchísimo esto en esta opción. Vale, voy a sacaros por último un consejo y os voy a hacer una pequeña canalización a ver qué le gustaría decir eso a esta persona, ¿vale? Vamos. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 2, bruja azul, un consejo para ti. Bueno, se me ha caído la carta. Fíjate, es que yo siento que esto es pura pasión. Puede ser que te dedique canciones, puede ser que en algún momento incluso haya canciones que os gustan a la vez, ¿no? O sea, que te hable, pues, ay, pues me gusta esta canción, ay, pues a mí también, pero fíjate en la letra, ¿eh? Porque esos son mensajes ocultos. Meditación, ¿ves? Para que esto, siento que estáis ahora en un momento de meditar, pues eso, de que esta semillita que estáis plantando es una semilla de amor que va a germinar, que va a dar sus frutos, pero de momento, pues esta persona se siente que tiene que esperar, ¿no? Que no es el momento. Fíjate, cambios y progresos. Siento que sí, que esto va a ir para adelante. A ver, se me acaba de mover esta carta. La magia del aire. Es que siento que os sentís súper conectados, que cuando esta persona te mira, mira a este hombre. Está mirando ahí como y yo veo contacto, veo que te va a escribir, ¿eh? O va a haber ahí contacto, me refiero que te va a decir lo que siente, no tardando mucho.
Se queda un poco embelesado, embelesada esta persona cuando te mira, ¿eh? Y paralizado, paralizada, en muchos de los casos. Es como, wow, si me pinchas ahora no me sale ni sangre, me está viniendo mucho esa frase. Vamos a ver qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento? Opción número 2, bruja azul. Vale, voy a hablarte como si fuéselo ella. Estoy resistiéndome a tus encantos, estoy resistiéndome a decirte algo por miedo a el fracaso o a que no sea buena idea. Siento que los demás nos vigilan y nos miran mucho, notan que aquí hay algo. No, esto no puede pasar desapercibido. Yo no puedo disimular lo que siento por ti y yo creo que tú también lo notas. Esto es pura atracción, pura atracción. No he sentido nada igual nunca. Deseo materializar una relación contigo. Eres mi mayor deseo. Jamás me había sentido así en la vida. No sé de dónde viene esto, solo sé que quiero estar contigo, que pienso en ti día y noche, que me encantaría dar pasos hacia ti, trabajar por tener un éxito a tu lado, hacer planes contigo, compartir mi vida y siento que eres la persona con la que quiero estar siempre. Me encantas, me gustas muchísimo. Tu físico, tu forma de ser, cómo me hace sentir. Yo no había sentido nunca esto por nadie. Por las noches no paro de pensar en ti, no paro de dar vueltas a la cabeza. Me tienes embobado, embobada. Tengo mucho apego, me siento como muy conectado, conectada a ti y mi mayor deseo ahora mismo es que esto sea recíproco, que tú estés sintiendo lo mismo que yo siento. Me gustaría construir algo juntos, juntas. Me gustaría decirte la verdad, gritar a los cuatro vientos, que me muero por besarte, que me muero por abrazarte, por estar contigo, por tener intimidad, por quererte, por ser tu pareja, porque me correspondas. Tengo tantas ganas de que esto se haga realidad. Nunca me había pasado esto. Me he dado cuenta de que eres la mujer que quiero, el hombre que quiero y con la persona que quiero estar el resto de mi vida. Me he dado cuenta de que no había estado enamorado o enamorada nunca como lo estoy de ti. Me gustaría decirte lo que siento. Me gustaría que esto fuera recíproco. Intuyo que hay algo, pero puede ser que tú solo me tengas cariño y que no sea amor verdadero. No paro de estar pendiente de ti, te vigilo, vigilo tus contactos, tus conexiones, todo, todo. A ver si puedo indagar más sobre tus sentimientos acerca de mí. Estoy muy pendiente de ti, no paro de pensar en ti a todas horas, creo que me he obsesionado. No sé si me has hechizado o no, lo único que sé es que estás en mi mente día y noche y en mi corazón. Tengo muchísimo miedo de que esto salga mal, porque para mí sería muy duro alejarme de ti. Y ya no solo que me rechaces como pareja, sino como amigo o amiga. Tengo mucho miedo de que de que me, me apartes de tu vida. Estoy bloqueado, bloqueada. De momento tengo aquí como muchas cargas, pero sé que próximamente encontraré la fuerza para lanzarme y proponerte algo. Decirte cuáles son mis sentimientos reales, decirte que no solo es amistad, que aquí hay un amor verdadero, que cada vez está creciendo más, que cada día crece más en mí. No puedo olvidarte, estás en mi corazón y, y cuando no estoy a tu lado te echo muchísimo de menos. Es una sensación de nostalgia que jamás había tenido nunca. Me encantas, me gustas muchísimo y quiero esa oportunidad contigo. Y trabajaré y pondré todo de mi parte para que así sea, para que tú puedas darme esa oportunidad. Si no quieres estar conmigo, también lo aceptaré, pero lo que no quiero es perderte bajo ningún concepto porque me encantas. Si tienen que ser poco a poco,
si tenemos que empezar a crear una relación poco a poco, lo haré. Eres mi máxima prioridad. No quiero hacerte daño nunca bajo ningún concepto. Te amo. Y aunque estoy muy indeciso, indecisa, quiero un compromiso contigo. Creo que en cualquier momento me voy a lanzar. Creo que en cualquier momento te voy a dar un beso o voy a hacer algo que no me voy a poder contener más. Pero bueno, también siento que es como mi destino el intentarlo contigo y probar suerte a ver si esto funciona. Quiero luchar por estar contigo. Tengo miedo de que me rechaces o de que aquí se acabe todo entre nosotros, nosotras, que rompas incluso el vínculo de esa amistad que tenemos, pero me voy a declarar. Necesito cerrar un ciclo. Necesito saber si estás sintiendo lo mismo que yo, porque esto es muy fuerte. No sé cuánto voy a poder resistirme. Te amo. Estoy enamoradísimo de ti, enamoradísima de ti. Nunca me imaginé que esto pudiera pasar, pero ha surgido de la nada y así me siento. Espero que podamos tener algo juntos, juntas, porque para mí sería mi mayor deseo. Opción número 2, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura. La verdad que esta persona yo le veo enamoradísimo, enamoradísima, hasta las trancas, como siempre decimos. Bueno, siempre digo que os gusta. Así que bueno, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales, pues que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces, esta es tu opción, puedes elegir otra. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Dame un like, coméntame, que esto me ayuda a tener más visualizaciones en el canal, a crecer, me ayuda a continuar. Gracias por todo. Nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y jueves a las 9 más o menos hora española. Te mando un abrazo enorme. Gracias por todo. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Negra. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, antes de nada, cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 3, Bruja Negra. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Negra. Intencionalidad, ojo de la aguja. Siento que estás en un momento ahora como de fijarte mucho en esta persona. Tu intención, siento que además miras a esta persona y es como, fíjate, este ojo, le clavas el ojo o la clavas el ojo, los ojos, y siento que te quedas ahí como mirándole, mirándola. Puede ser que mires sus fotos, sus vídeos, y estás como con esa intención de poder materializar algo con esta persona. Es como que además es como ahora un deseo que tú tienes que quieres que se haga realidad. No sé, estás en una energía muy de querer algo con él o con ella, de querer tener una estabilidad y una relación. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 3, Bruja Negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, Bruja Negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La verdad, fortuna, suerte y momento oportuno. Siento que esta persona está esperando como el momento oportuno para que esto avance o para decirte lo que sientes, si te lo he dicho ya, si no te lo he dicho ya, para concretar algo contigo o para que esto avance, ¿no? Fíjate, yo veo a una persona bastante enfocada en ti, que tiene sentimientos por ti, pero también te digo que está en un momento como muy estoy esperando el momento oportuno para materializar mis deseos y ir hacia ti o confesarte lo que siento o a lo mejor si hay condicionamientos, pues solventar todo lo que haya entre nosotros, todos los obstáculos que hay entre nosotros para poder estar contigo, ¿no? Fíjate con este amado aceptación radical. Vale, vamos a ver con el tarot que nos dicen. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación esta persona? Opción número 3, Bruja Negra. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Opción número 3, Bruja Negra. Bueno, pues piensa que tiene una compatibilidad contigo, que tiene una conexión contigo, un vínculo contigo muy estrecho. Fíjate, con este amado aceptación radical, que dos cartas más bonitas, el 2 de copas me habla de esa conexión, siente algo muy bonito por ti. Con esta amada aceptación radical, esto es puro fuego,
lo que siente por ti. Y fíjate que debajo de amado aceptación radical se me queda lanzadora de redes preparativos que dan sus frutos. Yo siento que esta persona es como que está esperando ese momento oportuno para decirte lo que siente o para materializar algo, una relación estable contigo. También es verdad que puede ser que a lo mejor tengáis algún condicionamiento y esta persona esté pendiente de eso, ¿no? De solventar ese condicionamiento para poder materializar su deseo, que es el estar contigo. Quiere un éxito a tu lado. Fíjate, el 6 de bastos me habla de eso, de un éxito. ¿Qué piensa de ti? Que eres una mujer, un hombre también muy exitoso en todo lo que haces. Te ve una persona como muy resolutiva, resolutivo y alguien que sabe lo que quiere en todo momento y que va por ello. Y yo siento que te ve como una energía, con una energía muy de accionarse, muy de una energía como muy fuerte, ¿no? De voy hacia lo que me hace feliz o quiero esto y voy a por ello. Eres alguien que como muy resolutiva, resolutivo lo que te he dicho, piensa eso de ti. Piensa que aunque no te está diciendo las cosas que yo veo ahí como que no está siendo claro, clara esta persona, que no, a lo mejor no te está confesando lo que siente, porque hay algo ahí que se tiene que derrumbar. Fíjate, yo este 7 de espadas y esta torre me habla ahí de derrumbar algo, que no te está siendo claro, clara, que te está engañando a lo mejor porque, engañando en el sentido de no confesarte todo lo que siente o, o que no te está diciendo todo, todo en cuestión de esos sentimientos, esas emociones que le transmites, ¿no? Porque yo siento que hay algo que tiene que derrumbar. Sueña contigo, piensa en ti, fíjate este 7 de copas, pero también es verdad que siente que las cosas tienen que ir lentas entre vosotros, vosotras, que no puede precipitarse, que tiene que pisar, bueno, en tierra firme, que tiene que hacer las cosas bien. El caballero de oros es el más lento del tarot, pero el más constante, es tierra, es creación, es poco a poco, lento pero firme. También te ve como una mujer, un hombre que cumples los requisitos que le gustan, ¿no? A él o a ella, como que estás dentro de su estereotipo de persona con la que quiere estar, ¿no? Ya sea por físicamente como de forma de ser, tu carácter, tu forma de ser. Bueno, ahora le veo un momento de estar un poco metido en sí mismo, en sí misma, de a lo mejor no confesarte lo que siente. Fíjate, el 7 de espadas y este ermitaño me habla de eso, me habla de estar como muy hermético, hermética, metido en sí mismo, en sí misma, no confesándote lo que siente, no hablando de sus sentimientos, de sus emociones. Tiene que tirar abajo también. Es como que ahora mismo esta persona está viviendo una película, viviendo esa ilusión desde la mente, desde no estoy materializando nada, no concreto nada contigo, pero me estoy haciendo esas ilusiones, ¿no? Estoy esperando la suerte, el momento oportuno, que gire esa rueda. Puede ser que haya condicionamientos aquí, que haya conflictos, que no quiera salir de momento de su zona de confort, porque aquí me habla de conflictos, condicionamientos y espera, ¿vale? El 7 de oros me habla de espera, me habla de no es el momento. Con este caballero de oro son cartas de espera, son cartas de paciencia, son cartas de no es el momento, necesito hacer las cosas bien. Ahora mismo hay conflictos, ahora mismo hay situaciones que no son muy buenas entre nosotros, nosotras, pues condicionamientos o algo que impide que estemos juntos, juntas, y ahora mismo no puedo avanzar como a mí me gustaría, pero sí que lo tengo en mente. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Bueno, pues piensa que eres una mujer, un hombre bastante serio, seria en el sentido de con unos valores, alguien que se compromete, alguien que eres alguien comprometido, comprometida con lo que verdaderamente quieres hacer en la vida, ¿no? Y tus deseos. Alguien que tiene unos valores muy marcados, que sabe lo que quiere, que bajo ningún concepto va a traicionar esos valores. Es decir, tú eres una persona que no va a pasarse de ciertas rayas o de ciertos límites, aunque otra persona te lo pida o aunque no, tienes unos valores muy marcados. Eres alguien como muy, una persona muy que se compromete mucho a la hora de las relaciones, tanto de pareja como de amistad, familiares. Eres alguien que lucha por, sobre todo si se meten con alguien de tu familia o alguien que te importe, siento que es como que sacas las uñas, ¿no? Y también es verdad que luchas porque esas personas estén bien o intentas, pues eso, que esas personas estén cómodas contigo. Me refiero con las personas que quieres, tanto con tus amigos, familiares, que sea una relación recíproca. Esta persona piensa de ti todo esto.
Y también piensa eso, que tienes unos valores muy marcados, que no vas a traicionarlos bajo ningún concepto. Pues a lo mejor imagínate, tú eres una persona que te gusta decir la verdad y dices más o menos siempre la verdad, a no ser que hagas daño a alguien, que a lo mejor, bueno, pues lo endulzas un poco en el sentido de, bueno, imagínate, te dice alguien que te quiere y tú no sientes nada por él, por ella, y bueno, pues a lo mejor lo endulzas, ¿no? Dices, no, yo tengo sentimientos de amistad, o... Pero me refiero, o sea, yo tengo sentimientos de amistad por ti, perdón, pero me refiero que con este papas como que tú eres alguien que te gusta a lo mejor decir la verdad, o que tienes ciertos valores, o que te gusta alguien muy justo, alguien que no vas a traspasar cierto límite de esos valores por nadie, ¿no? Y también es verdad que piensa de vuestra situación que está ahora mismo todo un poco bloqueado, ¿no? Pero que al final va a tener que avanzar de alguna manera para que esto se solucione. Le encantas físicamente, le gusta mucho tu físico, tu forma de ser, cómo eres, tu actitud ante la vida, tu presencia, ¿no? Tienes una presencia como muy de una energía de luz, de transmitir. Es como que tú donde llegas transmites mucha empatía, mucha serenidad, mucha comprensión hacia los demás, ¿no? Y yo siento que esta persona quiere materializar algo contigo, siente que eres la persona adecuada para él o para ella, y fíjate que te ve eso, como una mujer piensa de ti o un hombre, pues eso, que tienes una empatía, una sensibilidad que se necesita en el mundo, ¿no? Porque hoy en día mucha gente va a su aire, hoy en día mucha gente no valora ciertas cosas, o incluso, pues bueno, a lo mejor daña sin más, ¿no? O sea, hay personas que escriben a lo mejor en redes sociales comentarios que hacen daño y no miden eso. O tú eres una mujer o un hombre que siempre se pone en el lugar de los demás y antes de hacer algo que pueda herir a alguien, pues no lo haces, ¿no? Muy sincera, sincero, lo que te he dicho antes, que va con la verdad por delante, con mucha fuerza. Y piensa de esta situación, de esta conexión que tenéis también, que es una conexión sincera, verdadera y que tiene que poner todo de su parte para que esto avance. Aunque hay condicionamientos. Ya te digo que yo quiero condicionamientos, ¿eh? Que le encanta hablar contigo, que le encanta tener comunicación, le gusta mucho cómo te expresas, cómo hablas, lo que le hace sentir a la hora de expresarte con él, no sé, con ella. Siento que le hace reír mucho, que tenéis una conexión ahí como muy de reíros, ¿no? De vacilaros mucho, que decimos aquí en España, que es pues eso, bromear, tontear, incluso hay tonteo, veo aquí. Es que puedes a lo mejor decirle en algún momento, o decirle qué guapa estás, o qué guapo estás, siento algo así, ¿no? Que tenéis ahí como mucho tonteo. Y, y fíjate con este 9 de copas, es que esta persona, eres como su mayor deseo. Aquí hay una complicidad bastante importante, ¿eh? Luego sale una pequeña canalización que la he hecho ya en las otras opciones, que no creo que no lo dije en la introducción, y es que aquí esto es patente. Con este 2 de copas me habla de eso, el 3 de bastos me habla de salir de su zona de confort, de esperar el momento adecuado. Esta persona piensa que esta situación merece hacer ahí un ejercicio de contención ahora mismo y esperar esa suerte y momento adecuado, porque aquí hay una conexión brutal con este 2 de copas, ¿vale? Y que tiene que avanzar. Aquí hay una conexión brutal y que tiene que esperar ese momento oportuno. Fíjate, se me ha quedado debajo del 2 de copas la justicia, ¿no? Te ve una mujer o un hombre pues muy justo, muy justa y que también tiene que equilibrar esta situación para poder actuar en el momento adecuado, en el momento oportuno, lo que te llevo diciendo toda la lectura. Vale, vamos a ver más y luego ya te digo, te haré una pequeña canalización a ver qué le gustaría decirte a esta persona en este momento, porque siento que se contiene bastante a la hora de expresarte lo que siente, pero sí que es verdad que veo ahí como momentos de vacile, de bromear, de que ahí se abre un poco más a ti. Te descoloca un poco porque no sabes a qué tenerte con él o con ella. A veces parece que sí que siente algo, otras veces no. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Opción número 3, bruja negra. Bueno, le inspiras mucho. Siento que es como que contigo se siente muy bien, muy cómodo, muy cómoda. Bueno, te ve increíble. Le encantas físicamente, le gustas muchísimo, te ve muy atractiva, atractivo. Pero fíjate, me habla de esa justicia, de equilibrarse, de mantener, bueno, pues
esas formas, ¿no? De no avanzar contigo, de no decirte más de lo que ella cree que es lo adecuado. Siento que hay algo que tiene que solventar con este perdón. Puede ser que se tenga que perdonar a sí mismo, a sí misma, o que a lo mejor en el pasado no actuó bien. Me habla de eso, me habla de a lo mejor momentos en los que, pues, como que tiene ahí un recelo hacia él o hacia ella y no está avanzando. O también, igual incluso se pide perdón a sí mismo, a sí misma, o sea, en el sentido de, estoy traicionando un poco lo que siento por ti, porque no estoy avanzando. También puede tener una situación económica complicada, pero esto es algo muy fértil. Aquí hay muchísima pasión entre vosotros, vosotras, y yo siento que es una relación muy intensa. Fíjate, esta pasión y el amado de aceptación radical. Fuego, fuego, ¿vale? Por ambas partes. Yo siento que esto es algo recíproco, ¿vale? Esto es fuego, pura magia, puro fuego, este corazón que está en llamas y esta pasión. Es algo brutal lo que estáis sintiendo mutuamente. Es pura pasión, pero ya no es pasión física, también es pasión, pues eso, mm, intelectual, personal, de almas. Es una conexión brutal la que hay aquí, ¿eh? Opción número 3, bruja negra. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Opción número 3, bruja negra. ¿Qué piensa de ti y de vuestra situación? Bueno, pues se siente a veces como solo, sola sin ti. Es como esa sensación de esa nostalgia, de la echo de menos, le echo de menos. A veces me gustaría pasar más tiempo con ella, con él. Siento que en el momento que menos te lo esperes puede ser que esta persona te diga algo que te deje entrever que tiene sentimientos por ti, porque muchas veces te descoloca. Es un ni contigo ni sin ti, a veces te dice algo en plan de que parece que sí que quiere algo contigo, otras veces no. Entonces es dependiendo de la perspectiva que tenga en ese momento, a veces parece que te digo algo más, no sé, me abro un poco más a ti, otras veces no. Entonces yo siento que esta persona, en el momento que menos te lo esperes, va a avanzar. Te ve una mujer, un hombre muy abierto, una persona que tiene mucha perspectiva, que es muy empático, que se pone en el lugar de los demás, que entiende a todo el mundo. Eso es muy bonito, ¿no? Y si no les entiendes, por lo menos les respetas, que eso es fundamental en la vida. Te ve como alguien que tú te pones siempre en el lugar de los demás, eres alguien muy respetuosa, respetuoso, con unos valores bastante marcados, que te lo he dicho antes. Es como que contigo todo es posible. No sé, piensa que eres magia, pura magia, que contigo todo es posible, que eres muy generoso, generosa. Te ve como una mujer, un hombre muy generoso, generosa, le gusta mucho que te das a los demás 100%. La armonía que siente contigo, la paz, la tranquilidad, se siente como en casa, se siente bien, se siente seguro, segura, también, te digo, contigo. Y bueno, es una relación como muy sana la que tiene a tu lado, ¿no? Es una relación recíproca, sana, pero que esto, aunque tú a lo mejor pienses que no, está degenerando y está, bueno, degenerando, no, perdón, generando que esta persona se esté enamorando de ti. Y esto va a terminar en amor, ¿vale? De una persona también muy sabia, muy inteligente, muy culta, que siempre está en pleno aprendizaje, con muchas inquietudes. Eres una persona que le gusta mucho innovar, que le gusta mucho aprender, que siempre está dándole vueltas a muchas cosas, ¿no? Pues te gusta leer, te gusta aprender, puede ser que estés apuntada a miles de cursos o no sé, siento que eres una mujer, un hombre como muy, además activo, activa, con muchas inquietudes. Puede ser que te dediques incluso a la sanidad o a dar clases o es como a formar a otras personas también, que es como que tu talento, tu sabiduría la pongas al servicio de los demás mediante pues mediante tu trabajo, ¿no? Pues a lo mejor que seas sanitario, sanitaria y te gusta salvar vidas, que seas pues profesor, profesora, abogado, abogada. Es como que tu trabajo es por y para los demás. Es muy entregado a lo que haces. Adáptalo. Y esto le gusta mucho a esta persona. Piensa de ti que eres alguien muy responsable y que tendría que haber más gente como tú en el mundo. Opción número 3, bruja negra.
¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión? ¿Qué piensa de ti y de vuestra conexión? Bueno, pues le encantaría avanzar contigo, está ilusionado, ilusionada en comenzar algo nuevo de cero contigo. Te ve como alguien inocente, te ve como que tú eres una persona como que cree mucho en el potencial de los demás y les ayudas. Yo también siento a expandirse y a evolucionar. Siento que eres una mujer, un hombre que te gusta ayudar a los demás. Te ve alguien también, piensa de ti que eres muy resiliente, una persona que se ha sabido reinventar, alguien que ha pasado por momentos duros, pero ha sabido avanzar. Eres sol en la oscuridad, eres una persona faro, una persona luz, una persona que siempre, una persona sol, que siempre ilumina la vida de los que le rodea, ¿no? Con mucha intuición también. Todo lo que dices se cumple, o casi todo. Eres alguien que como digas algo no te equivocas nunca. Tu intuición, tú siento que estás muy conectada, conectado con... Te ve como un poco brujita, brujita, con tu brujito, con tus seres queridos fallecidos, con tus guías, con tus ángeles. Estás como muy conectada, conectado con todo eso. Y bueno, y aquí hay una conexión brutal entre vosotros, vosotras. Piensa que eres como una persona que has llegado a su vida no por casualidad, con esa rueda de la fortuna, y eres alguien que es como que está destinado, destinada a, a encontrarse, ¿no? Pues eso, que estabais destinados a encontraros en esta vida. Le gustaría fluir con todo lo que siente por ti, ¿eh? Y avanzar. Siento que puede ser que queréis a veces, que con más gente, que tengáis ahí como encuentros. Le gustaría avanzar. Y yo veo ahí como mensajes, conversaciones, que esto más adelante va a surgir y vais a quedar solos, solas, y esto va a empezar a ir a más. Pero van las cosas lentas, como te digo, ¿no? Van las cosas muy lentas, pero sí que quiere avanzar, quiere tomar esa decisión, esa determinación. Lo que pasa es que poco a poco, ¿vale? Me hablan de eso. Me hablan de que también puede haber algún obstáculo, pueden aquí intervenir o interceder sus miedos también, pero fíjate que aunque tiene confusión en el sentido de cómo hacer esto o que no tiene claro cómo avanzar o solventar ciertos obstáculos, sí que tiene claro que quiere estar contigo. ¿Ves? Es que le encantaría tener una estabilidad, que eres alguien que también le ancla mucho en el presente, cuando tiene algún problema recurre a ti, o cuando necesita consejo también recurre a ti porque eres alguien que ancla, eres luz en la oscuridad, te lo vuelvo a decir, eres alguien que sabe, pues eso, cuando alguien tiene algún problema, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? Eres también muy práctico, muy práctica, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a hacerlo así, o vamos a mirar esto, o como que anclas a esa persona en esa forma de salir de ahí, de solucionar, de avanzar. Eres una persona como muy... Das muy buenos consejos, te digo también. Y esta persona lo tiene muy en cuenta todo. Se siente muy bien a tu lado, muy tranquilo, tranquila. Le das mucha paz. Y luz también, es lo que te estoy diciendo. Vamos a sacar por último un consejo para ti y os voy a hacer una pequeña canalización. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. ¿Ves? Sol y estrellas. Eres luz. Eres sol, eres luz. Esta persona te están diciendo que sigas así por ese camino, que sigas dando luz a las personas que te rodean, que eres maravilloso, maravillosa, que te sigas comportando así porque hoy en día, bueno, pues hay mucha oscuridad y alguien luz, alguien que es faro, alguien que solo con el hecho de su presencia ya te ilumina, es súper necesario hoy en día y te dicen sigue adelante, sigue así. Mira, también siento que eres una mujer, un hombre como muy alegre, ¿vale? Y fíjate, alegría y es que sí, yo siento que tienes mucha vitalidad. Veo que eres alguien que muy positivo, positiva, muy niño, muy niña. Tienes ese punto de niño, niña, no en el más sentido, sino, bueno, de disfrutar mucho de las cosas, del presente, del momento. Es como que cualquier cosa te hace ilusión y te dicen, siga así, porque es maravilloso, ¿no? Pues a lo mejor un helado, tomar un helado ahora con el buen tiempo, o un chocolate caliente si estáis en invierno, o cualquier cosa, cualquier plan, cualquier cosa que, ay, pues se acordó de alguien de mí y me mandó un mensaje, todo esto te hace muchísima ilusión, disfrutas cada momento al mil por mil.
Vamos a hacer una pequeña canalización, a ver qué te quiere decir esta persona. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento? ¿Qué le gustaría decirte a esta persona si pudieras atrever en este momento? Opción número 3, bruja negra. Vale, voy a hablarte como si fuese lo ella. Sé que tenemos muchas cargas, sé que algunas de las cargas son mentales y las creo yo en mi mente. Tengo mucho miedo de perderte, de que esto no vaya bien, de que esto no avance. Eres ahora mismo mi mayor ilusión y me gustaría que el destino nos brindara el momento oportuno para poder decirte todo lo que siento, para salir de mi zona de confort. Me encantas, me gustas muchísimo, pienso mucho en ti, sobre todo por las noches. No paro de ilusionarme, de imaginarme contigo a mi lado. Me imagino que estás junto a mí, me imagino cómo sería tener una relación contigo, compartir mi vida a tu lado, dormir juntos, despertar cada mañana, desayunar, estar compartiendo la vida. Me encantaría que esto se pudiera dar. Me gustaría mucho decirte la verdad de lo que siento, me gustaría mucho expresarte, pero ahora mismo estoy en un momento que no sé si salir de mi zona de confort. Estoy esperando el momento oportuno para avanzar. Sé que estoy enamorada, enamorado de ti, que tengo sentimientos por ti y están creciendo día a día. Me estoy enamorando de ti cada vez más. Por eso es muy complicado el hecho de no avanzar, el hecho de contenerme. Me está costando muchísimo. Me encantaría dar avances hacia ti, decirte lo que siento, declararme, expresarme y confesarte todo, que me apetecería mucho estar contigo y que necesito saber si tú sientes lo mismo que yo. Pero las cosas están estancadas. Siento que no es el mejor momento para tomar acción ahora mismo. Me encantaría, como te digo, declararme, me encantaría decirte que quiero estar contigo, que quiero formalizar una relación, que siento que a tu lado todo es maravilloso, encuentro la paz que necesito, me siento tan cómodo, tan cómoda contigo, disfruto muchísimo de tu compañía. Es como un deseo hecho realidad. Me siento además que puedo hacer cualquier cosa. Cuando estoy contigo tengo esa esperanza de que puedo con todo. Por otro lado, me gustaría que las cosas avanzaran entre nosotros porque cuando no estoy contigo te echo mucho de menos. Eres sol en la oscuridad, eres mi sol, iluminas mi vida día a día y nunca había sentido nada por nadie. Así. No sé qué me pasa, pero cuando estoy a tu lado, iluminas mi mundo. Se iluminan mis ojos. Si te fijas y compruebas cómo te miro, te darás cuenta de que cuando estoy a tu lado y cuando te tengo cerca, se ilumina mi cara. Mis pupilas crecen porque me encantas, te deseo. Mis pupilas se dilatan y, y estoy feliz y contenta de poder estar contigo. Eres mi deseo hecho realidad. Quiero hacer las cosas bien, de una manera justa, de una manera equilibrada, no me quiero precipitar. Quiero hacer todo lo mejor que pueda, de una forma correcta, porque lo quiero todo contigo, quiero compartir mi vida, todo lo que tengo contigo, mi economía, mi estabilidad, todo. Quiero ofrecerte todo de mí. Siento que eres mi destino, siento que estamos destinados a estar juntos, destinadas. Siento que no nos hemos conocido por casualidad y siento que en el momento más adecuado avanzaré hacia ti.
eres mi destino, eres mi fortuna y el conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Siento mucha atracción por ti, pero sabes que tengo que dejar algo atrás, esos condicionamientos, esos obstáculos que me piden estar contigo y ahora mismo estoy todavía algo indeciso. Lo que tengo claro o indecisa, lo que tengo claro es que me encantas, me gustas mucho y cada vez estoy más enamorado o enamorada de ti. Espero que se pueda dar algo entre nosotros, nosotras, espero que esto avance y que el destino nos tenga preparado algo muy bonito juntos, juntas, en pareja. Te quiero muchísimo y solo quería decirte desde aquí que gracias por todo lo que me das, porque es increíble tenerte en mi vida. Bueno, pues hasta aquí. Puede ser que esta persona esté todavía ahí con unas parejas que se hayan dado otra oportunidad, porque veo aquí otra persona, ¿no? Esta reina de espadas, me da igual que sea hombre o mujer, esa es pareja. O a lo mejor se ha separado recientemente, o también puede ser que a lo mejor haya terceras personas y se tenga que separar. Si no es una situación, ¿no? Hay algo ahí que impide un poco que estéis juntos, juntas, si no hay terceras personas por en medio, pero en muchos de los casos yo veo ahí como que sí, como que hay algo que puede ser que se esté incluso dando una oportunidad con una pareja que ha cortado y ha vuelto, ¿eh? Puede ser en algunos casos. Opción número 3, Bruja Negra, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Por favor, dame un like, comparte el vídeo si alguien lo necesita, me ayuda a crecer, a avanzar, a tener más visualizaciones en YouTube. También coméntame si te apetece. Gracias de corazón por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda que ahora son los lunes y los jueves a partir de las 9 de la noche, hora española, es cuando subo cada vídeo. Gracias por todo, que vaya muy bien, te deseo lo mejor. Hasta pronto.